Antes de iniciar con el siguiente video, si te está gustando el contenido te pido que te suscribas, des like y actives la campanita, me ayudarías mucho, y así recibirías notificaciones cuando suba más contenido al canal. Gracias. Odio el turno de la noche, de verdad que lo odio, sobre todo desde que me trasladaron aquí, aunque algunos digan que tuve suerte. Los pacientes que tengo a mi cargo no se quejan demasiado, o sea, nada, son muy tranquilos. ¿Será porque están muertos? Aquí en el depósito casi nunca pasa nada interesante. Solo tengo que recibir el cadáver y apuntar la hora de entrada. La verdad es que esa tarea puede ser perfectamente realizada por una persona. Pero claro, a alguien de los de arriba se le ocurrió que deberían de ponerme un compañero, en este caso compañera. La chica era muy guapa, además era eficiente y simpática. Laura se llamaba. Los primeros días fueron difíciles, sobre todo para ella, que era una recién salida de la facultad, y la verdad no estaba muy acostumbrada a ver muertos de tanta variedad. La cuestión es que ella no la llevaba bien, y poco a poco empezó a cambiar. Me decía que no podía dormir y que apenas descansaba durante el día. Decía que cada vez que cerraba los ojos veía sus ojos, los de los muertos, ojos vidriosos y carentes de vida, que la vigilaban a todas horas, pero sobre todo cuando cerraba los ojos. Yo intenté ayudarla, mas no lo conseguí, porque un día me dijo que un cadáver le había hablado. Era de noche y yo intentaba leer un libro que un amigo mío me había aconsejado. La jornada había sido tranquila y solo habían ingresado 2 cuerpos. Eso sí, a uno de ellos les faltaban algunos trozos. Tuvo un accidente automovilístico. Su cabeza estampada contra el volante le había volado la tapa de los sesos. De la misma presión su ojo izquierdo había saltado, y sabe Dios por dónde andaría. Y esa fue la causa. A punto estaba de dar un cabezazo leyendo uno de esos capítulos cuando escuché un grito sobrenatural. Bueno, eso lo pensé yo, porque en medio de ese silencio se escuchó un grito enorme. Después se escuchó un portazo en la sala donde yo me encontraba, y Laura entrando con cara de poseída. Cuando conseguí recobrarme intenté tranquilizarla. Cosa difícil, pues a mí me había puesto de los nervios, e intenté que me dijera qué era lo que había sucedido. Ella solo respondió. Me preguntó que dónde estaba su ojo. ¿Cómo? Se levantó y me preguntó que dónde estaba su ojo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Por un momento me imaginé a ese cuerpo deforme levantándose de la mesa de autopsias, preguntando por su ojo. Eso era absurdo. Llamé al jefe de personal y le conté que a Laura le dio una crisis de ansiedad para que fuera a casa. El jefe accedió, pero pareciera que el destino quería gastarle una broma muy macabra a Laura, porque a la noche siguiente, debido a un fallo en no sé qué papeleo, el cuerpo del desfigurado se mantuvo aquí una noche más. Laura parecía más tranquila, aunque yo intenté que no estuviera sola y sobre todo que no viese aquel cuerpo. De vez en cuando pienso que hay alguien o algo que mueve unos invisibles hilos para que ocurran ciertos acontecimientos. A la mitad de la madrugada me sobresaltó un ruido. Sin darme cuenta me había quedado dormido por culpa del libro, y ese sonido me despertó. Sonaba como un chillido. Llamé a mi compañera, no contestó. Insistí y se escuchó un ruido de cristales rotos y después gritos de mujer. Corrí como alma que llevaba el diablo hacia la zona donde estaban los cuerpos, mas el camino se me hizo eterno, como un mal sueño, en el que te persiguen criaturas espantosas y tus pies pesan 1 tonelada. La puerta metálica del almacén estaba cerrada, y al abrirla algo la trancó. Empujé con fuerza y al abrirse violentamente, entré resbalando y cayendo en el suelo, golpeándome fuertemente la cabeza. Cuando recobré el conocimiento, lo primero que vi fue una estantería volcada en el suelo, con todo el material esparcido y destrozado por el suelo. Bien, ya sabemos la causa de que estuviese la puerta trancada, pero el calor y la viscosidad que me envolvían me hizo sentir un terror horrible. Dios mío, que no sea rojo. Lo es. Aterrorizado caí en cuenta de que estaba tumbado sobre abundante líquido rojo, sangre. Pero el girar la cabeza fue lo que provocó en mí que el mundo se me hundiera bajo mi cuerpo, dejándome en un estado de shock que lamentablemente no me dejó inconsciente, y pude distinguir perfectamente lo que tenía ante mí. Unos ojos desorbitados que se habían vuelto tanto hacia arriba que solo quedaba visible lo blanco. La mandíbula estaba tan abierta por el terror que se había desencajado. Su piel estaba tan blanca que se podía ver a través de ella. Salté intentando ponerme de pie, pero me resbalé y volví a caer en el fondo de la habitación. Laura estaba tendida en el suelo muerta y en su mano tenía una botella rota. Por fin había perdido el juicio y se suicidó.
Estuve un par de días sin poder ir a trabajar, pero tuve que reincorporarme de nuevo. Mi compañero, el que me suplantó, me puso al día, y al ver la lista del almacén mi corazón se aceleró y casi salta por mi garganta. Allí estaba, el accidentado, el deforme. Por lo visto, no habían solucionado el papeleo. Las horas pasaron lentamente y una curiosidad se apoderó de mí. Tenía que verlo. Por su culpa Laura se suicidó. ¿O no fue así? Así que fui al almacén. Allí entre el silencio de ultratumba se encontraba la cámara donde se encontraba. Hacía frío. Los otros cuerpos fueron testigos mudos de mi desfile hasta la pequeña puerta metálica. Con temor la abrí poco a poco y un chirrido de óxido se escuchó. No sé por qué, pero tiré demasiado fuerte de la camilla donde se encontraba el cadáver. Y por el golpe el brazo derecho se descubrió un poco, dejando ver una muy pálida mano. Entonces fue cuando lo vi. Mi capacidad de razonar luchaba con lo que mis ojos estaban contemplando, en sus fríos dedos, firmemente clavados en ellos cristales. No, aquello no podía ser cierto. Ella sola se lo hizo, y no otra persona. Ese lugar carece de ventanas y la puerta estaba cerrada. Ella se quitó la vida, pero esa expresión aterradora, ¿qué vio? No podía ser. Pero algo crujió, y esos fríos dedos se clavaron en la carne de mi brazo, helándome toda la sangre de mi cuerpo y paralizándome el corazón, y ya no recuerdo más. Les juro que es cierto. Odio los turnos de noche. Esto ocurrió en la morgue que se encuentra sobre la calle de Niños Héroes en la Ciudad de México. Pareciera un turno normal. Siempre nos llegan muertos por arma de fuego, arma blanca o accidentes de tránsito. Pero esta vez nos llegó un cadáver de una mujer. La situación era algo extraña. La mujer era muy hermosa y tenía indicios de haberse quitado la vida. A simple vista se observaba que tenía las venas cortadas y un lazo en su cuello con el que se había colgado. El cuerpo ya presentaba rigidez cadavérica, por lo que tenía ya muchas horas de haber fallecido. Al parecer se había arrepentido al último momento, pues una de sus manos sujetaba el lazo como queriendo aflojar el estrangulamiento, y la otra mano la tenía pegada a su estómago. El tiempo apremiaba, y teníamos que hacer nuestro trabajo, pues la noche apenas iniciaba, así que mi compañero y yo procedimos a trasladarla a la mesa de Morgagni, para dar inicio a la necropsia. Todo parecía normal hasta que mi compañero rompió el silencio haciendo el comentario absurdo y bromeando. Estaba muy guapa, y si se mató por depresión, te juro que yo sí se la quitaba antes de que ocurriera eso. Apenas terminó de hacer ese comentario, cuando la mano de la fallecida soltó rigidez y terminó en la mano de mi compañero, sacándole un susto que hasta la iglesia tuvo que acudir a confesarse y pedir perdón por no respetar a los muertos. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesada. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantan a las 3 a.m., que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí, esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento. Y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales, o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue lo peor. Me pusieron de asistente a una chica, se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba sola, incluso por horas. Y cuando regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente, con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada, cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba, me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada, quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica, cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre el lugar. Se me escapó un suspiro, ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar.
Tardé un poco en recoger mis cosas. Cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo, pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y eso que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó indicando que ya eran las 3 a.m. Sin darle importancia decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo, cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una de esas salas del hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer todos ya sabían de lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada me dijo: sé lo que viste. Qué mala onda que te hayan dejado sola y sin avisarte nada. ¿De qué habla, doctor? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3 para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas, que padecía de una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso a las 3 el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía. Y la chica que me dejaron de asistente no mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no? Era una asistente distraída, me dejaba sola a veces, casi no hablaba mucho. Niña, si yo fuera tú ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana ni el doctor y su asistente han querido dejar este lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más.